Una de las teorías más sólidas y más populares que nos ha brindado la ciencia es la del Big Bang, esa idea que nos explica cómo se originó, bueno, todo, el universo. Y sin embargo, ¿cómo sabemos que fue así? Cuando evidentemente nadie ni nada pudo haber estado en ese momento para ser testigo. Esto es Expedición a las Historias de la Ciencia. Soy Gabriel Gelón y te invito a hacer un viaje en el tiempo al corazón de las ideas. Y este viaje en el tiempo no será tan hacia el pasado, pero podríamos comenzar como con un cuento, ¿no? Había una vez, hace unos 14.000 millones de años, sí. En esa época toda la energía actual de nuestro universo estaba en un estado de altísima densidad y a temperaturas y presiones gigantescas. Y en estas condiciones tan extremas, seguramente las cosas no eran como ahora, quizás incluso las leyes de la física no son como las vemos ahora. Eh, Quizás la noción misma de tiempo y de espacio no coincida con lo que concebimos ahora. Y bueno, empezó a expandirse y entonces eso empezó a crear más y más espacio, pero no a crear más y más energía. Y entonces la energía al esparcirse en el espacio fue bajando de temperatura. En unos instantes, parte de esa energía se convirtió en partículas. Al principio no había partículas. Eh, y después de la primer millonésima de segundo, las temperaturas del universo bajaron tanto que las partículas que antes estaban chocando, digamos, unas contra otras, empezaron a permanecer juntas más tiempo y se empezaron a formar eh, aglomerados un poco más grandes que incluían, por ejemplo, a los protones y a los neutrones. Los electrones tardaron un poquito más en aparecer. Sin embargo, las temperaturas eran tan altas que no podía haber átomos, porque los protones, los neutrones, los electrones se rebotaban unos contra otros enloquecidamente y o sea, esas colisiones eran demasiado bestiales como para que los átomos pudiesen existir. O sea, hacía demasiado calor, estaba todo demasiado caliente como para que existieran los átomos. Y el universo en realidad estuvo un montón de tiempo, estuvo varios miles de años como para que se enfriara lo suficiente como para que empezaran a aparecer los primeros átomos. Miles de años hasta que aparecieron los primeros átomos que fueron de hidrógeno, de helio y de otra forma del helio que se llama deuterio. Recordemos que el hidrógeno tiene un solo protón, ningún neutrón. El deuterio tiene un protón y un neutrón. Y el átomo de helio tiene dos protones y dos neutrones, normalmente sus formas más típicas. Por los siguientes, dice la leyenda, por los siguientes 100, más o menos 100 millones de años, estos tres tipos de átomos estuvieron ahí y se fueron juntando muy lentamente por atracción gravitatoria y se fueron condensando y empezaron a aparecer las primeras estrellas. Esa condensación se empezó a hacer cada vez mayor, se fueron condensando en núcleos más grandes, que lo cual presionaba y aumentaba la presión. Y entonces ahí adentro de esas estrellas se empezaron a desarrollar nuevas colisiones y nuevas temperaturas muy altas y empezaron a surgir el resto de los átomos que nosotros conocemos. Y unos más o menos 10.000 millones de años después de todo ese comienzo, se formó nuestro sistema solar, nuestro planeta. Los 1.000 millones de años después aparecieron las primeras formas de vida que dieron lugar a una serie de organismos que se fueron organizando. Primero eran células muy chiquititas, muy simples, después se organizaron en células más complejas, después en organismos pluricelulares que fueron habitando diferentes hábitats y fueron desarrollando diferentes estrategias de vida. Algunos hacían fotosíntesis, otros se comían a los que hacían fotosíntesis y entre esos aparecieron una especie
que empezó a comprender el universo y del cual surgieron algunos científicos que lograron explicar este proceso del Big Bang, y esta es la historia de esos científicos. Quizás deberíamos empezar por el trabajo de William Herschel, un astrónomo que trabajó básicamente en Inglaterra, y que allá por 1800 empezó a trabajar mucho en astronomía. Hizo muchas observaciones él junto con su hermana, que también fue una astrónoma muy importante. Y una de las cosas que empezó a tratar de hacer es un mapa de las estrellas en el cielo. Y se dio cuenta que las estrellas, bueno, que es una cosa bastante evidente, que están como mucho más densamente apelotonadas en algún lugar, a lo que llamamos la Vía Láctea. Entonces él empezó a tratar de inferir, de acuerdo a cómo están distribuidas las estrellas en el cielo, la forma de ese conjunto de estrellas en el espacio, en 3 dimensiones alrededor nuestro. Y se dio cuenta de que nosotros vivimos en un conjunto de estrellas que tiene una forma de disco. Pero también miró con el telescopio en algunas cosas que se llamaban nébulas, y se empezó a dar cuenta de que esas nébulas también eran conjuntos de estrellas que tenían forma de disco. Entonces lo que empezó a pensar es que quizás esas nébulas lenticulares con esas formas de disco seguramente eran conjuntos de estrellas como el nuestro en el que nosotros estamos. Es decir, empezó a pensar que el universo estaba compuesto de lo que hoy llamamos galaxias, que son grandes conjuntos, vastísimos, muy grandes, de estrellas. Y nosotros vivimos en una galaxia, la que llamamos la Vía Láctea, pero hay infinidad de otras galaxias. Entonces muchos astrónomos después de Herschel empezaron a estudiar no solo las estrellas, sino también las galaxias. Y quizás el más importante de ellos fue Edwin Hubble, que trabajó en los Estados Unidos. Y él trabajaba en un observatorio en Mount Palomar, que está muy cerquita de la ciudad de San Diego, un lugar al que tuve la dicha de ir varias veces de camping. Es un lugar muy hermoso en las montañas, donde hay cielos muy despejados, y entonces con este observatorio se podrían ver el cielo nocturno de manera muy límpida. Y Hubble se dedicaba a mirar las galaxias, y empezó a descubrió una manera por la cual él podía ver él podía estimar el movimiento de las galaxias, y en particular podía ver si se estaban acercando o alejándose de nosotros. Y lo que descubrió, para su perplejidad, es que todas las galaxias se alejan de la Tierra. Y esto es muy extraño, porque ¿por qué todas justo se tenían que alejar de la Tierra? Es como si la Tierra estuviera en el centro del universo y todo el universo se alejase de la Tierra. Y esto parece muy extraño. Y en realidad, si uno dijera, bueno, a ver, tenemos que asumir que la Tierra no es un lugar especial. O sea, que en realidad el universo se tiene que ver más o menos igual de cualquier otro punto. Pero si esto fuese así, eso quiere decir que si en cualquier otra galaxia, las demás galaxias te van a parecer que se están alejando de vos, digamos. O sea, para cualquier galaxia, todas las demás galaxias se alejan de esa galaxia. Eso quiere decir que todas las galaxias se están alejando las unas de las otras. Entonces que el universo se está expandiendo. Y no solo eso, porque Hubble tenía un truco por el cual él podía saber básicamente la velocidad relativa de las galaxias. O sea, no solo podía saber en qué dirección se estaban moviendo, sino cuán rápido se estaban moviendo. Y tenía otro dato muy interesante, que es que podía saber más o menos cuán lejos estaba cada una de esas galaxias de la Tierra. Y lo que se dio cuenta es lo siguiente: cuanto más lejos una galaxia está de nosotros, o sea, de nuestra galaxia, más rápidamente se aleja de nuestra galaxia. Lo voy a decir de nuevo. Cuanto más lejos está una galaxia, más rápido se aleja de nosotros. Las que están muy cerca se alejan de nosotros, pero a una determinada velocidad, digamos, llamémosla lenta. Las galaxias que están muy lejos se alejan de nosotros a una velocidad mucho más alta. Y esto es consistente justamente con la idea de que todo se está alejando de todo. Es decir, una galaxia que está cerca de nosotros se está alejando de nosotros. Una galaxia que está más lejos se está alejando no solo de nosotros, sino de las galaxias que están más cerca. Entonces,
el universo se está expandiendo para todos lados, se está volviendo cada vez más grande. Pero no fue Hubble el que extendió esta idea, sino un francés que se llama Georges Lemaitre, que lo que pensó es lo siguiente. A ver, dijo, está bien, buenísimo, el universo se está expandiendo. A ver, pasemos la película al revés, ¿está bien? Si la miramos marcha atrás, en realidad, en vez de estar expandiéndose, el universo se va a estar contrayendo. Y eso quiere decir que si se contrae, se contrae, se contrae, se contrae, en algún momento tuvo que haber estado en un único punto, digamos que, y entonces eso marca un límite. Quizás expandirse se puede expandir para el infinito, pero contraerse no se puede contraer infinitamente. Ese es un punto como una barrera que marca el inicio del universo, ese momento que se llamamos Big Bang. Los científicos siempre insisten en que Big Bang es un mal nombre, en realidad, no está bien, porque implica como si de repente hubiese estado y hubiese explotado de repente. Y no es que explotó, simplemente hay un momento cero en el cual comienza la expansión. Pero esa expansión nunca se detuvo y se está expandiendo ahora lo mismo que se expandía en ese momento. O sea, si en ese momento fue una explosión, entonces todavía seguimos en la explosión. O sea, no está bien hablar de una explosión, pero bueno, la imagen es muy interesante, ¿no? La de que hay un momento inicial en el cual aparece el universo y aparece aumentando constantemente de tamaño. Y la idea estaba buenísima y permitía una serie de cálculos, digamos, y entonces empezaron a decir, bueno, ¿será cierto que esto es así? Si es cierto, nosotros tendríamos que poder derivar de esta idea algunas ideas auxiliares, algunas ideas derivadas que podamos constatar en la realidad para ponerlo a prueba. ¿Qué podrían ser esas ideas? La primera especulación, por supuesto, es que cuando una cosa se contrae en un punto, como pasa con un gas, por ejemplo, cuando nosotros comprimimos un gas con por ejemplo, con un inflador de bicicleta, se empieza a calentar. Toda vez que nosotros comprimimos una cosa, se recalienta. Entonces, lo primero que tenemos que empezar a vislumbrar es que cuanto más retrocedemos para atrás en el tiempo, estamos contemplando cada vez más caliente. O sea, las leyes de la física nos indican que a medida que todo se va comprimiendo, se va a ir calentando. Eso quiere decir que al principio, en ese punto de inicio, las temperaturas debieron ser altísimas y también las presiones muy altas, porque toda la materia se está condensando en un volumen muy, 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 muy chiquitito. A medida que aumentan las temperaturas, la conjetura es, nosotros lo sabemos observando nuestro universo, que si uno aumenta mucho la temperatura, llega un momento en que las uniones entre los átomos se rompen y solamente no pueden existir moléculas, solamente pueden existir átomos libres. Y lo mismo pasa a niveles subatómicos. Si las temperaturas empiezan a aumentar cada vez más, son tan altas que se rompen los enlaces entre protones y neutrones y los núcleos desaparecen, digamos. Que eso es exactamente viendo la película al revés. Quiere decir que viéndola para este lado, hubo un momento en el cual, como dije antes, la intensidad de las temperaturas eran tan altas que no podían existir los núcleos atómicos, sino que las partículas subatómicas estaban colisionando alocadamente las unas con las otras. Todo esto se deriva de forma matemáticamente más precisa, digamos, de las leyes de física que conocemos y del hecho observable de que todo parece provenir de un punto original. Pero además había otras cosas más sutiles, y una de ellas es que los cálculos matemáticos mostraban que a medida que el universo se expande, la luz tiene que ir cambiando. Y que la luz que proviene, digamos, de lugares muy, muy lejanos por el proceso de expansión, en realidad deja de ser luz visible y que en realidad de la luz que nos llega desde muy, muy lejos, que es luz que se produjo en el momento del Big Bang, tiene que llegar a nosotros no en forma de luz visible, sino en forma de microondas, como las de los hornos de microondas. Entonces, esto es algo muy interesante porque lo que esto quería decir es que si la teoría del Big Bang es cierta, entonces nosotros tenemos que estar siendo bombardeados desde los confines del universo por microondas. ¿Se pueden detectar? Entonces, esta era una predicción de la teoría y los científicos empezaron a tratar justamente de encontrar si esto era cierto. Y buscaban, pero no tuvieron que buscar mucho, porque justamente había dos científicos que ya lo habían encontrado.
Estos dos científicos, y esta es otra buena historia para contar en otro momento, se llamaban Arno Penzias y Robert Wilson, y trabajaban en los Bell Labs de New Jersey. Bell Labs era una compañía de teléfonos, pero que en realidad hacía ciencia muy, muy, muy buena, y de hecho muchos premios Nobel, incluidos Penzias y Wilson, salieron de los Bell Labs porque hacían ciencia muy de punta. Y ellos estaban tratando de generar una antena muy buena y detectaban todo el tiempo que había una especie de, como de estática de fondo. Que la antena... Y por más que la trataban de limpiar, o sea, decían, vendrá de acá, ¿de dónde vendrá? Estaban todo el tiempo tratando de deshacerse de esa estática, ese ruido de fondo, y nunca lo lograban, hasta que se dieron cuenta que ese ruido, entre comillas, era radiación que estaba viniendo del espacio y que eran microondas. Y justamente ahí se avivaron de que la teoría del Big Bang predecía que del fondo del espacio tenían que venir microondas, y justamente por eso ganaron el premio Nobel. Y este resultado experimental entonces fue como un gran logro, porque la teoría predecía que se tenía que realizar esta observación, y esta observación de hecho se produce después de que la teoría apareció. Entonces la teoría se vuelve muchísimo más creíble y empezamos a avanzar en terreno mucho más firme. Y bueno, los físicos, los astrónomos, envalentonados un poco con estos resultados, dijeron, bueno, vamos a tratar de hacer otros cálculos y predecir otras cosas. Y empezaron a analizar, de acuerdo a las leyes de la física, cómo fue la formación de los primeros núcleos atómicos en los primeros instantes. Hicieron los cálculos y la teoría del comportamiento de las partículas subatómicas les daba como resultado que en esas condiciones perfectamente se podían producir átomos de hidrógeno, de deuterio. Acuérdense que el deuterio es hidrógeno con un neutrón extra, y de helio. Y que es más, que se debían formar helio e hidrógeno en una proporción particular. Los cálculos que ellos hacían de manera teórica indicaban que se tenía que producir, en esas condiciones se tenían que producir 4 veces más hidrógeno que helio. Y este aquí que cuando uno observa y hace un análisis, que se puede hacer un análisis a través de la luz que nos llega de las estrellas, por el tipo y el color de luz que nos llega a las estrellas, se puede deducir la composición de las estrellas y del polvo que existe, de partículas que existe entre las estrellas y nosotros. Y los resultados dan justamente que en el universo existen 4 veces más hidrógeno que helio, con lo cual la proporción de la constitución química, por decirlo así, del universo es consistente con las predicciones de la teoría del Big Bang. Así que bien, la teoría parece sostenerse. Y todo eso estaba muy bien, pero en realidad la teoría tenía algunos problemitas. Y el primero de ellos es que no había la teoría no predecía que en el Big Bang se pudiese formar ningún otro elemento que no fuera estos que acabo de mencionar: hidrógeno, deuterio y helio. Nada de lo que se sabía del comportamiento de las partículas subatómicas y de los átomos predecía que en las condiciones del Big Bang se podían producir el resto de la tabla periódica. Entonces estaba muy bueno, porque es una teoría que explica la composición, esa relación entre hidrógeno y helio, pero no explica nada más de la tabla periódica. Entonces dijeron, no, es un desastre, esta teoría es un desastre. Un astrónomo muy importante llamado George Gamow decía, no, a ver, paren un cachito, si en realidad el 99% del universo es hidrógeno y helio, o sea que esta teoría está buenísima porque explica la composición de la mayor parte del universo, o sea, el 1% restante es como un nada, es una especie de contaminación que hay. Bueno, por supuesto, los otros les decían, sí, pero esa contaminación son todos los átomos de los que estamos hechos nosotros, la corteza terrestre y todo lo que nos importa. Así que sí, es cierto, es poquito, pero más vale que encontremos alguna forma de explicarlo, si no la teoría no luce muy buena. Y el otro problema que tenía era bastante jorobado, que es lo siguiente, que uno en realidad, sabiendo como la velocidad en la que se alejan las galaxias y sabiendo cuál es la distancia a la galaxia más lejana, es decir, cuál es el tamaño del universo observable, uno en principio podría calcular, y se puede calcular, cuánto tiempo
hemos tardado de llegar desde el Big Bang a la situación actual, digamos, cómo está el universo ahora. Y cuando hacían esos cálculos les daba que el universo era más joven que el planeta Tierra. O sea, la Tierra parecía ser más joven que el universo. La edad de la Tierra se puede calcular por métodos geológicos. Hay otras formas de calcular la edad de la Tierra. Esto quiere decir entonces que algunos de esos datos tendrían que, o sea, la Tierra tiene que ser mucho más joven que el universo, mucho más joven, y sin embargo eso no era el dato que aparecía. Entonces eso podía querer decir, bueno, quizás la edad de la Tierra estaba mal medida, pero en realidad ese dato estaba respaldado por muchísima ciencia muy sólida, mucho más sólida que la especulativa teoría del Big Bang. Con lo cual, la verdad que la teoría del Big Bang estaba, por esas dos razones, estaba luciendo un poco deslucida. Entonces, ¿qué hacen los científicos cuando se enfrentan con estos problemas? ¿Tiran la teoría a la basura? No. No, porque no tenían ninguna alternativa mejor que la teoría del Big Bang. La teoría del Big Bang era buena, era elegante, era muy sencilla y explicaba, como Gamow bien había dicho, la composición del 99% del universo. Con lo cual simplemente había que ingeniárselas para poder explicar esas cosas que no estaban siendo explicadas hasta ese momento. Y bueno, se arremangaron y empezaron a hacer cálculos. Y lograron resolver los dos problemas. Uno de ellos tenía que ver con cómo explicar el origen de los otros átomos. Lo que los científicos se dieron cuenta es que una vez que en el Big Bang se crearon estos tres átomos, tres tipos de átomos: hidrógeno, deuterio y helio. Y por mucho tiempo el universo quedó así. Pero esos átomos seguramente se empezaron a atraer mutuamente y a colisionar y a formar conglomerados que fueron creciendo y que formaron las primeras estrellas. Adentro de las estrellas empezó a aumentar la presión porque se empezaron a hacer cada vez más grandes, entonces eso presionaba sobre los átomos que estaban en el centro, empezó eso a levantar una enorme temperatura tan grande que hizo que colisionaran esos átomos entre sí. Y ahora esos átomos, al estar muy cerca y a altas temperaturas, empezaron a recombinarse y a formar nuevos átomos. Y la teoría indica justamente que sí, que en las estrellas se pudieron formar los otros elementos. Y casi todos los otros elementos existe la teoría predice cómo han sido formados. Entonces, el Big Bang, junto con esta idea de que los otros elementos se crean adentro de las estrellas, como que todo cierra bien. Así que bien, sobrevivió y está bueno, y vivite coleando la teoría del Big Bang. ¿Qué pasa con lo otro? Con la edad del universo. Maldita sea. Bueno, en realidad todo ese cálculo depende de una cosa. Depende de que nosotros hayamos calculado bien la velocidad con la que se alejan las distancias y que hayamos calculado bien el tamaño del universo. Y resulta que en realidad el tamaño estaba mal calculado. Y después, cuando muchos astrónomos posteriores a estos, a Hubble, a todos estos, empezaron a hacer cálculos más refinados, encontraron que había errores y que en realidad el universo es muchísimo más grande que lo que se creía en ese momento. Y entonces, al ser más grande, obviamente tarda más tiempo entre el momento cero y el momento actual. Y con la corrección, con el nuevo tamaño del universo, sí, el universo daba una edad vastamente más antigua, más larga que la edad del sistema solar y la Tierra. Así que así fue como sortearon, la teoría del Big Bang sorteó esos dos escollos, y ahora, bueno, la tenemos dentro de nuestro repertorio de grandes ideas de la humanidad. ¿Y qué nos enseña esto? Sobre la ciencia nos enseña dos cosas que vemos repetidamente en muchos otros episodios, que tienen que ver primero con el hecho de que los científicos no tienen que ver todo para poder saber que existen, que esas cosas están. Nosotros no somos testigos oculares del Big Bang, pero sabemos sin lugar a dudas que ocurrió. Y lo sabemos porque hay muchísimas observaciones que encajan perfectamente con esa idea.
Fíjense que la idea misma de Big Bang fue sugerida por una observación medio extraña sobre el movimiento de las estrellas, perdón, no de las estrellas, de las galaxias respecto de nosotros. Y eso llevó a una suposición alocada, que era que el universo está en expansión y todo empezó en un punto. Eso llevó a predicciones muy precisas a través de cálculos usando las leyes de la física que ya conocemos. Y esas predicciones se cumplieron. Y por eso la teoría del Big Bang fue tomando cada vez más y más credibilidad. Y lo otro que aprendemos sobre la naturaleza de la ciencia es que muchas veces las teorías que nosotros o que los científicos forjan tienen fallas. Y uno podría decir, no funciona, esto no lo puede explicar. Pero las teorías científicas no lo explican todo. No tienen por qué explicarlo todo. Lo importante para que una teoría viva y sea aceptada es, por un lado, que nos indique un camino, que nos diga qué experimentos tenemos que hacer, qué es lo próximo que habría que hacer. Y por otro lado, que explique, que acomode un montón de observaciones, pero no todas. Bastantes más que cualquier otra teoría rival. Y si no hay una teoría rival, entonces con que acomode un par de cosas, basta y sobra. Siempre es una cuestión de alternativas. Esta es la idea que tenemos. Si no tenemos ninguna mejor, seguramente esta es la correcta. Y bueno, cuando aparecen cosas que no encajan, como es la edad del universo en este caso, o el origen de los átomos de la tabla periódica en el otro caso, lejos de amedrentarse, los científicos lo que tienen que hacer es decir, bueno, a ver, tenemos una teoría que está bastante buena pero no es perfecta. Bueno, tratemos de hacerla mejor. Tratemos de hacer experimentos y observaciones y cálculos que nos permitan hacer que esto funcione. Y en efecto esto es lo que se hace. Se empiezan con teorías bastante buenas, bastante vacías, con bastantes baches, con bastantes vacancias, que atan las cosas un poquito con alambre, y después vienen un batallón de científicos a tratar de ir acomodando, ir buscando más observaciones y buscando más predicciones, ir refinando la cosa hasta que se va puliendo en un trabajo colaborativo y acumulativo que refina y refina las ideas. Y así finalmente llegamos a una cosa que, por más alocada que parezca, tiene grandes chances de ser lo correcto. Este es un proyecto de Expedición Ciencia. Podés ayudarnos a seguir contando historias y a que más chicos, chicas, hombres, mujeres puedan sumarse a esto que nos apasiona entrando a expedicionciencia.org.ar. En nuestro sitio vas a poder encontrar más bibliografía e imágenes sobre este y otros episodios de la historia de la ciencia. Y si sos docente, también puedes encontrar recursos para usar este y otros episodios en el aula. Detrás de este podcast estuvieron en la producción Renata Di Tulio, en el contenido Jimo Pereira, Franz Weitzman, Manu Fernández y Emma González, en la música Valen Pérez y Santi Di Tulio, y en la gráfica Pau González Chicó y Juan Iribarren. Lo más increíble de toda esta historia para mí es que el gran paper donde se publicó el hecho de que el Big Bang iba a crear hidrógeno y helio en las proporciones adecuadas fue un trabajo que fue realizado por Ralph Alpher, un estudiante de física que estaba trabajando bajo la tutela, o sea, su director de tesis era George Gamow. Entonces ellos eran Alpher y Gamow. Y Gamow tenía un amigo que era un físico muy eminente en ese momento, que se llama Hans Bethe. Entonces decidieron invitarlo a él, que no había trabajado para nada en ese paper. Así el paper podía ser publicado como Alpher Bethe Gamow. O sea, alfa, beta, gamma, que son las 3 primeras letras del alfabeto griego y que indican, por supuesto, el origen. Alfa, beta, gamma, el origen del universo.